Bueno, vamos a invitar ahora a nuestro primer caballero de la noche. Nuestro primer caballero de la noche es Héctor Manuel Gutiérrez, está aquí con nosotros. Héctor ha hecho interesantísimos trabajos de investigación periodística y contribuido para revistas de arte y música como Latin Beat Magazine, Latino Stuff Review y Nagari. Ha sido reportero independiente para los servicios de Enfoque Nacional, Panorama Hispano y Latin American News Service en la cadena difusora Radio Pública Nacional NPR. Funge como lector oficial y consultor de la División de Exámenes de Colocación Avanzada en Literatura y Cultura Hispánicas en College Board. También es consultor para el Banco de Evaluaciones Interinas y Exámenes del Departamento de Educación de la Florida. Es autor del libro Cuarentenas, Author's House. Marzo de 2011 fue su primera edición y recientemente ha presentado la segunda en agosto de 2015, la segunda edición de Cuarentenas. Así que vamos a pedirles un aplauso para recibir a nuestro compañero Héctor Manuel Gutiérrez. Ahora me toca al revés, ahora es así el asunto con el micrófono. Venga. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a pedir a todos que se comuniquen conmigo en mi presentación, que se olviden un poco del ruido que hay allá afuera, para que podamos disfrutar más de este humilde trabajo. Yo he traído para ustedes, quiero compartir una serie de poemas que están connotados el uno al otro, y me voy a tomar la libertad también, además, de leer algunas citas de algunos autores de importancia que tienen que ver con lo que yo he escrito. En los poemas que voy a leer voy a guardar unos 5 segundos de silencio después que termine, para que ustedes se comuniquen todavía más conmigo. Tengo poemas de una o dos frases, uno o dos versos, y luego va aumentando. Aquí yo les comunico mi preocupación por el mundo, lo que está pasando en el mundo, las reacciones mías como poeta, y también mis inquietudes filosóficas, ¿no? Básicamente de eso hablo. Un poco de Thanatos, la muerte, un poco de Eros, el amor, etc. Quien descubre el quién soy, descubrirá el quién eres. Pablo Neruda. Vida. Vida es amante que descuidas. Amante es vida que te deja cuando menos lo esperas. Tapa dura, tapa blanda. Pues se vive entre dos tapas. Dichoso o maldito aquel que las abre y cree que penetra sus misterios. Monólogo ulterior. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso. Yo estoy aquí de paso. Jorge Drexel. Ese estaba en si menor, si no. De alguna manera hemos de reconciliar lo que hemos vivido con algún tipo de reconciliación. Si al final tendremos como argumento aún más preguntas, entonces, ¿por qué no formulamos una sola, tan arrolladoramente desproporcionada que no necesitemos nacer otra vez? ¿Empezar desde el umbral de todo para recibir tan descomunal respuesta? Se abren, se cierran. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia?
Se entra, se sale, se huye, se esconde. Si hay un principio, hay un final, amorfo, lineal, cíclico, sempiterno. Tiene razón, yo tampoco comprendo. Auroras. Entramos ya al imperio de la mediocridad o de las heces, al paradigma de la literalidad, al continuo minuto del poema que es la vida, a la evocación por instinto de alguna carnal edad dorada. En definitiva, retorno a los peculiares filamentos de mis nervios, entidades que aún se adhieren a la defensa del honor que insiste en ser honor, a pesar de los dimes y diretes. Quizás tengan razón los que presagian un inminente conato apocalíptico, ahora que amar es tan difícil, ahora que nadie cree, nadie estima, nadie espera un renacer o un mordisco a una allende utopía. Ahora que es tan denotativo el calor, escaso el aire, y cuando pensar es cada vez más prescindible. Mientras el palo va, la pala viene, yo me quedo ansiando conjugar el más perverso de los verbos, resignándome a convocar a algún espíritu, a aferrarme con gusto animal a la alquimia de sahumerios axilares, para luego freírlos en la incandescencia de la gente, gente cada vez más lejana, cada vez más intangible, o acobijarme en la memoria de mis muertos y terminar como ellos, donde no los vemos, ni sabemos si nos ven. Este se titula El de las Andadas, está inspirado en una costumbre que tenía yo de ver a la gente pasar cuando me iba al trabajo, cuando trabajaba muy temprano, y siempre veía a aquel señor haciendo ejercicio. Nunca fallaba, lunes a viernes, nunca fallaba, siempre lo veía, pero siempre caminaba en sentido contrario. El de las andadas. Las palabras saben que vamos a morir. Jorge Oteiza, catalán. He visto por ciclos a aquel señor vestido de entusiasmo joven que deambula por la acera, siguiendo o arrastrando un sentido contrario. En su andar, estilizado ya por el peso de la costumbre, escuella una no tan obvia voluntad de conservar la anatomía, torear la senilidad o tal vez salvar el intelecto. Y lo observo dentro de los segundos que el tránsito permite, en el trajín de cada mañana, lustro sobre lustro, década tras década. Últimamente noto en él la insistencia de las canas, las presagiadas debilidades de los músculos, la expansión de los tejidos del abdomen, a veces marionetando un gastado báculo, más otros elementos que la imaginación sin esfuerzo produce. Al volante, las yardas que pasan y se impulsan hacia atrás me impiden ver que las transformaciones que en mí, igual que en él, se duplican. ¿O es el conducir una inmadura excusa de mi parte? Pues me doy cuenta, muy a mi pesar, que en realidad él y yo compartimos la misma locura que es la vida, la misma neurosis que es la norma y la misma cercanía que es la muerte.
Entonces yo, en mi delirio de grandeza y creyéndome ser poeta, me atreví, emulando a los grandes poetas de la antigüedad, me entusiasmé a escribir un ars poética, que es básicamente, ustedes lo saben, una especie de guía de cómo uno ve la poesía y cómo escribe uno, en qué cree. Espero les guste. Dos verbos adyacentes se insertan en el núcleo de mi propia semántica. Oblicuas, en juegos transversales, las interjecciones se burlan y las comas se desplazan o deslizan en su diacrónico afán. Los puntos se limitan y percibo líneas de furor que se trazan a sí mismas, que definen por mí y en vez de mí. La intuición, nutrida de dotes peculiares o carente de ellas, al fin y al cabo, permanece en su misteriosa cobertura y transita inexplicables regiones del discernimiento. Por esto y otras cosas, muchas cosas, me atrevo ahora a mencionar la muerte. Hablar de ella no es más que mostrar certeza. ¿De qué?, preguntarás. De que solo ante ella me dolerá dejar atrás lo que ya es detrás. Quizás los demás se quedarán esperando hasta un segundo antes de que el acaparador silencio los envuelva. De mi parte, solo en el preciso momento en que me alcance, me arrepentiré de algún hecho. Quizás nunca. Después, ¿qué más da? Ni Macedonio, Octavio y Jorge, ni Miguel, que también se ataviaron de poiesis, me reprocharán. Otros tantos, o más, puede que me condenen, pero no borrarán mi voz genuina, yo diría, voz que sabe que proyectar la muerte es un ensayo, un tanteo, que aceptar no necesariamente significa pedirla o ansiarla, temerla o buscarla. Mencionarla es crecer, morir es continuar, continuar es morir. Así me siento desde que se anunció el final del amor o desde que se confabuló en mí la etapa última. Vago ese espacio ontológico que me inundará de ilimitados infinitos y binarios sempiternos cuando muera. Entonces, solo entonces, los otros definirán mi ser y mi ausencia sincrónicamente asumirá el color de sus antojos. Después de extrapolar el verbo a senderos insondables, ¿qué nos queda? Está prohibido buscar la anécdota. Emular el canon sería presumir que no es lícito. Frente a mis opciones, que son muchas, quizás atinaré o no al avalear las ideas y designar un compañero en incoherencias. Lo que habría de evaluar sería el trayecto, y en este, sin vencernos a la tentación de la paranoia, hemos de rechazar el adjetivo si es que podemos, dejándonos tal vez apadrinar del término que abruma, adherirnos a la mentoría de Horacio, hundirnos cual Atlántida platónica o asociarnos a la inquina del silencio. Total, al final, a pesar y además, ¿qué importa si he de resguardarme en lo absoluto? He de consumirme mis propias heces y mi sombra perderá todo fundamento. Sé que solo recordarán mis faltas y me negarán la entrada a una humilde antología. Mas debatiré con la inmutabilidad del oído, preguntaré o responderé mientras existo, hasta que el humor que se aligera en mis venas alcance su ulterior acomodo fisiológico. Cuando la inconsciencia sea aún más inmune al dolor, se esfumen las hipérboles que creó el aprendizaje y se borren o no te salten ya las sorpresas. Sin renunciar del todo, debo asumir lo mundano,
me obligo a desechar o excluir, que es lo mismo, aceptando con terquedad antagónica la relevancia de lo lírico y la permanencia en lo auténtico. Mientras tanto, me adhiero a sugerir, no a imponerme, a no tomar el camino más fácil, a no conformarme con el mínimo común denominador, a conceder que cada poema no es necesariamente un manifiesto y que cada uno de los versos es nacimiento o muerte, que es lo mismo. Me incrimino sin relegarlo a no hundirme en el pasado y a intuir que no hay mayor compromiso que la conciencia misma. Reconozco en lo que puedo que todo es espacio que nos adueña, que todo es desde el músculo que empuja, el precepto que ensarta, la imagen que invoca. Ese todo allí permanecerá con y sin nosotros hasta que nos aliemos con la oscuridad y nos derritamos en la oquedad del destiempo. Así, como si nada, no imponer lo que es íntimo, pero que no nos oprima la marcha, y continuar sin rendirnos, desde luego, aún frente a lo inevitable, por encima de todo, sin rendirnos, y que no nos avergüence el oficio. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Vamos a darle la bienvenida a Nina, que nos está acompañando a partir de este instante. Gracias por estar acá. Te queremos escuchar, Nina. Muy bien, gracias. Y está con nosotros ya, en unos minutos vamos a poder disfrutar de su declamación, el poeta Juan Juárez, que ha venido especialmente a acompañarnos el día de hoy. En unos minutos lo vamos a poder estar disfrutando.